este día de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Recordemos que la llenura del Espíritu Santo es diariamente, diariamente, diariamente. Así como también hemos aprendido en la predicación de Oscar, muertos al pecado diariamente, diariamente. Y esto hace que el Espíritu Santo tenga el control sobre nosotros, ¿verdad? Así de que en la mañana fuimos ricamente bendecidos. Amén, hermano. Amén. Yo lo fui, fui ricamente bendecido. Quiero decirles que cuando se predica la palabra de Dios, hermano, nunca estamos pensando, este mensaje es para él, para ella, o si hubiera venido, eso de una vez, hermano, desechen. ¿Qué me habla Dios a mí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Entonces yo fui ricamente bendecido, creo que ustedes también. Así de que vamos a darle este tiempo a nuestro hermano Eliasir Zapata para que nos comparta una vez más la palabra de Dios. Y que Dios lo use grandemente. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. No sé cuántos de los que estuvieron en la mañana están presentes. Yo creo que es más fácil decir, a ver, levante la mano los que no estuvieron en la mañana y que están hoy. Porque vamos a continuar el sermón. Gracias, hermanos, gracias. Aparte de nuestro hermano Collazo y su esposa, ¿quién más? ¿Ya todos estuvimos en la mañana? Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Porque, repito, vamos a terminar el mensaje de la mañana. Yo no sé a cuánto les está pasando, no sé cómo lo digan acá en estas tierras, a lo mejor lo dicen igual, pero allá por mi tierra donde vengo, después de que comemos, nos dice, se dice que nos está dando el mal del puerco. Aquí es el mal del jabalí, el más agresivo. Ah, ok, ese es el más agresivo, el mal del jabalí. Bueno, yo no sé cuáles son las evidencias para llegar a pasar del puerco al jabalí. Yo no sé si el jabalí es cuando ya se le voltearon los ojos o cuando, no sé si ya está roncando, no sé qué grado es ese del jabalí. Pero donde yo vengo le decimos el mal del puerco. Después de que uno come, empieza uno a tener sueño. Y luego los párpados empiezan a caer. Y después de los párpados hasta uno se cae si no pone atención, ¿verdad? Pero yo no sé, espero que usted que comió, hablo de los que nos quedamos aquí a comer, ojalá que no se sienta así. Y dijo Ali, y si se duerme, pues nada más no ronque para que no moleste a los demás. Pero vamos a aprovechar este tiempo y agradezco a Dios la oportunidad que nos ha dado, a mi familia, a un servidor, estar aquí con ustedes. Lo hemos disfrutado, lo hemos pasado bien. Gracias por sus atenciones. La comida muy sabrosa. El agua, ya van 3 botes de agua que me ponen ahí. Yo quiero que... quieren que me vaya bien hidratado. Aunque ahorita me acordé que estaban ahí llevándonos agua. ¿Usted se acuerda? Bueno, no sé si se acuerda, pero se dice que hubo un predicador que a medio sermón, uno de los hermanos que se sentaba aquí enfrente, en la primera banca, pues ya sabía que el hermano como que ya había hablado mucho y pues la boca la traía seca y se paraba por un vasito con agua y se lo traía al pastor a medio sermón. Pero resulta que esa ocasión el pastor pues sacó todas las pedradas que traía y le estaba dando duro y todas las pedradas le estaban cayendo al hermanito que le traía el agua. Y pues el hermano estaba sintiendo la prédica y total que se le olvidó que tenía que ir por el vaso con agua. Y el predicador dice, hermano, ya que no se levantó, hermano, ¿me agüita, hermano? ¿Me agüita usted más con lo que está predicando o me agüita más? Y me acordé ahorita que me llevaron mucha agüita. Espero no agüitarlos. Pero es una bendición el poder siempre compartir la palabra de Dios. Y en verdad, aprecio mucho este tiempo que, repito, hacía muchos años que no estaba yo en este lugar con mi familia y la verdad la hemos pasado muy bien. Gracias, hermano, por sus atenciones. Gracias, ha sido todo una bendición. Y pues, como dijo ya el pastor, aquí tenemos las puertas abiertas, creo que volveremos. No sé qué tan pronto, pero sí será más pronto que antes, ¿verdad? Ya no vamos a dejar pasar mucho más tiempo. Quiero invitarles, por favor, a que vayamos a Hechos capítulo 1 nuevamente.
El tema que estamos nosotros estudiando en este día, ¿alguien se acuerda del tema? ¿Cómo se llama el mensaje? Los que están tomando nota lo deben tener. Desarrolla tu potencial de campeón. Desarrolla tu potencial de campeón. Y estamos hablando que ese potencial que tenemos todos, ese poder que tenemos todos, los hijos de Dios, los creyentes, ¿cómo se llama ese poder? El Espíritu Santo. Haciendo alusión a esas palabras de Hechos 1:8 que Jesús dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder, hermano, nosotros tenemos, vaya la redundancia, el poder, tenemos la capacidad para hacer grandes cosas para el Señor, como Él nos lo muestra, especialmente siendo testigos hasta lo último de la tierra. Bien, hay dos preguntas que comprenden los puntos generales de este sermón. Y la primera pregunta la estudiamos ya por la mañana, que la pregunta ¿cuál es? ¿Por qué necesito desarrollar este poder? ¿Por qué necesitamos desarrollar este poder? Y aprendimos tres razones. La primera, ¿alguien se acuerda? Porque las exigencias de la vida cristiana son muy altas, ¿verdad? Y aprendimos ahí 7 exigencias de la vida cristiana. La segunda razón, ¿por qué? Bueno, porque tenemos un precio que pagar muy alto. Hablábamos del ejemplo de ¿quién? De Esteban, del apóstol Pablo y del mismo Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que aprendimos por la mañana es que debemos nosotros desarrollar este potencial porque los enemigos que tenemos son poderosos. Son poderosos. ¿Y cuáles son esos enemigos? Son 3 que aprendimos. Número 1, Satanás, el diablo. Número 2, el mundo. Y número 3, nuestra carne. Esta que dice la Escritura está viciada conforme a los deseos engañosos. Para terminar este estudio, entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta. Segunda y última pregunta, que es la siguiente: ¿cómo puedo desarrollar el poder de Dios en mi vida? Sí, porque ya estamos diciendo entonces que hay que desarrollar, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le hago, pastor? ¿Cómo le hago? Yo creo que la mayoría de nosotros tiene idea o sabe cómo podemos desarrollar este poder, es decir, cómo podemos nosotros fortalecer este poder, el Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Bueno, en esta ocasión yo quiero terminar con esta pregunta dándoles 3 respuestas también. 3 respuestas a esta pregunta. La primera de ellas es la siguiente. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18 nuevamente, uno de los versículos que vimos por la mañana. José, ¿me ayudas con el abanico, por favor? Apágalo, por favor. Efesios capítulo 5, gracias, versículo 18. ¿Cómo dice este versículo? No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hermano, la primera de las 3 razones o de las 3 maneras en cómo es que podemos desarrollar el poder de Dios en nuestra vida, número 1 es: llénate de la palabra de Dios. No es algo nuevo que estoy diciendo. No estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Pero ¿cuánto fallamos en este asunto? Llénate de la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la palabra de Dios con el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe lo que tiene que ver la palabra de Dios con el Espíritu Santo? Porque se trata de que para llenarnos, para desarrollar este poder, una de las maneras es llenarse de la Biblia, llenarse de la palabra de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Bueno, yo le pregunto, hermano, ¿quién es el autor de la palabra de Dios?
Sabemos que es Dios, pero específicamente, ¿quién es el encargado? Según lo que nos enseña 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Por qué debemos nosotros llenarnos de la palabra de Dios? Ahí le van dos razones. La primera la tenemos aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, lo repito, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo termina? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bíblicamente entonces sabemos que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y no solamente es el autor, que sabemos que es Dios, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No solamente el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, sino que también es el intérprete de la palabra de Dios. Primero Corintios capítulo 2, en los versículos 12 y versículo 13 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, note esto, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La primera razón, hermano, por la cual ustedes y yo debemos llenarnos de la palabra de Dios es esta, porque llenarse de la palabra de Dios es lo mismo que llenarse del Espíritu Santo. Lo repito, la primera razón por la que debemos llenarnos de la palabra de Dios es porque llenarnos de la palabra de Dios es llenarnos del Espíritu Santo. Cada vez que usted lee, guarda, memoriza. Cada vez que usted y yo nos llenamos de la palabra de Dios, nos estamos al mismo tiempo llenando del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, ese que es el autor y el intérprete de las Sagradas Escrituras. Hermanos, no podremos ser llenos del Espíritu Santo si no leemos. Gracias, hermano, ya me agüitó. Gracias, está frío, voy a esperar que se le quite un poquito lo frío. Gracias. No podremos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, si no leemos la Biblia. ¿O sí? No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no estudiamos la Biblia. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no meditamos la Biblia. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no memorizamos la Biblia. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no amamos la Biblia. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos devoción por la Biblia. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no podremos ser llenos del Espíritu Santo si no volvemos a la palabra de Dios todos los días. Nunca seremos llenos del Espíritu de Dios y no viviremos vidas victoriosas si no nos empapamos, si no nos llenamos de la palabra de Dios. No se puede. Yo qué más quisiera decirle, no, hombre, hermano, usted sígale. Métale 3 horas, 4, 5, 10 al celular, a la tablet, a la computadora, a lo que tenga. Métale ahí unas 15 series de Netflix y súmele otras de Prime Video y así, mire, usted va a estar, pero no es cierto, le voy a mentir. Y usted sabe que le voy a mentir. ¿De qué nos llenamos más como cristianos hoy en día? Necesitamos, para llenarnos del Espíritu Santo, no hay otra manera, sino que tu trabajo para poder desarrollar ese potencial, que es el Espíritu Santo en tu vida, la única manera es llénate de la palabra de Dios. La gente que hace ejercicio y que se pone acá, ¿verdad? Los conejotes y cuadrados, saben que tienen que hacer ejercicio todos los días. Llénate de eso.
Otros se van por la puerta fácil, pero son unos farsantes. Y en su farsa muchos han pagado la factura, usando otras cositas, ¿verdad? Suplementos y no sé cuántas cosas, vitaminas para... Pero eso es superficial. La vida cristiana, la primera de las tres cosas que le estoy diciendo de cómo podemos desarrollar ese potencial que Dios nos ha dado, es llenándonos de la palabra de Dios. Mire, llenarse de la palabra de Dios, hermano, nos hará fuertes. Y llenarnos de la palabra de Dios nos hará vencedores ante el maligno. Recuerde primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, cuando dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No hay otra manera. Si no, pregúntenle al Señor Jesucristo cómo fue que venció a Satanás en el desierto. ¿Se acuerda? No le dio un upper, ni le dio un gancho, ni... ¿Cómo lo venció? Escrito está, y escrito está. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos ejemplo. Es el mismo camino, es la misma senda que nosotros debemos seguir. Llénate de la palabra de Dios. La segunda razón en la que usted y yo podemos, hermano, desarrollar, la segunda manera, mejor dicho, en cómo podemos desarrollar este potencial que tenemos, que es el Espíritu de Dios, además de llenarse de la palabra de Dios, número 2, practica una vida de oración. Practica una vida de oración. ¿No es lo que estaba haciendo Jesús en el desierto antes que se presentara Satanás? ¿O qué estaba haciendo allá esos 40 días? Practicando una vida de oración. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice el texto que debemos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Algunos en la iglesia que se quedan dormidos, ¿verdad? Le dice el pastor después, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No, pastor, estaba hablando por usted, estaba hablando por usted. En todo tiempo. Hermanos, debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Mire lo que nos dice este versículo, lo que nos enseña. Primero, que debemos orar en todo tiempo. Eso nos dice el texto. Debemos orar en todo tiempo. ¿Se acuerda un versículo de la mañana que nos enseña que debemos orar todo el tiempo? Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Y si vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 2, escuche lo que dice. Perseverad en la oración. Perseverad. Y es un verbo imperativo allí en este versículo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar. Entonces, si vamos a practicar, hermano, en segundo lugar, si vamos a practicar una vida de oración para desarrollar ese potencial que Dios nos ha dado, necesitamos orar en todo tiempo, pero también necesitamos orar con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. ¿Qué es eso? Con toda oración y súplica. En 1 Timoteo capítulo 2, los primeros 3 versículos, en 1 Timoteo capítulo 2, los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo está ampliando un poquito más este tema de orar con toda oración y súplica. Dice en esta porción de 1 Timoteo capítulo 2, primeros 3 versículos, dice Pablo, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y que se hagan acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, no solo los cristianos, sino también los no cristianos. Por todos los hombres, por los reyes
y también por todos los que están en eminencia. ¿Por qué motivo? Para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Fíjese, este texto termina diciendo que hay algo bueno y agradable delante de Dios. Y si amamos a Dios y nos damos cuenta que a ese ser que amamos le agrada algo, le gusta algo, ¿qué cree usted que vamos a hacer? Pues complacerle con aquello o haciendo aquello que le agrada. ¿No es cierto? Si no, pregúntele a los varones cuando la esposa sabe que al marido le agrada y le gusta cierta comida, cierto platillo. Bueno, la esposa quiere agradarle, quiere complacerlo, ¿y qué le va a hacer? Me acordé de aquellos que se quejan que no les ponen lonche. Pero imagínense, ¿cómo lo sabe? Si ya sabe, entonces, pues órale, ahí va el platillo favorito. Este versículo 3 nos dice, mira, esto es bueno y además es agradable delante de ese ser que tú amas, porque debemos amar a Dios con todo, usted lo sabe. Entonces lo más natural es que, si a él le agrada y le gusta esto, pues yo voy a procurar hacerlo. Orar por todos, por aquellos, por los otros, orar, hacer rogativas, a él le agrada. Vaya por favor conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 8. Aquí vamos a ver algunos versículos. Y aquí en esta porción del Antiguo Testamento, en primer libro de Reyes, capítulo 8, se repite más esta frase de oración y súplica, toda oración y súplica. Esta que menciona el apóstol Pablo a los Efesios. Bueno, estamos ahí en primer libro de Reyes, capítulo 8. Dirija su vista al versículo 30, por favor. En adelante. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Estamos leyendo una oración. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Verso 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti, confesar en tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, la petición en la oración dice, tú, Dios, oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual dice tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y ¿qué? Toda oración y súplica. Toda oración y súplica. Ahora, vea en qué contexto pone Salomón o agrega Salomón el hecho de la súplica. No solo la oración, también la súplica. ¿Qué contexto estaba viviendo el pueblo? Los versículos anteriores nos están diciendo, si la están pasando mal por esto, aquello, pestilencia, hambre, tizoncillo, langosta, todo esto, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, dice el verso 45, tú, Señor, oirás en los cielos su oración y su súplica. Y les harás, ¿qué cosa? Justicia. Tú, Señor, oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, ¿qué cosa? Su oración y su súplica. Y les harás justicia. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo.
Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo de Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mismas palabras con que he orado delante de Jehová, estas mismas palabras estén cerca de Jehová nuestro Dios, ¿cuándo? De día y de noche, para que él proteja la casa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Terminamos en el 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra, sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Pero interesante que Salomón le dice a Dios: cuando la gente venga, Señor, a buscarte con toda oración y súplica. Y yo me pregunto y le pregunto: ¿cómo son nuestras oraciones a Dios? ¿Cómo son? Hemos llegado a este punto, como Salomón lo mencionaba, y como Pablo lo repite en Efesios capítulo 6, versículo 18, que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Y este pasaje de Efesios 6:18 me hace pensar y me hace preguntarme: ¿habrá momentos que yo haya orado y que no haya orado en el Espíritu? ¿Cuándo podría ser el momento en que un cristiano ora a Dios, pero no ora en el Espíritu? Creo, pienso, por lo que dice la Escritura, cuando ese hermanito, esa hermanita no ha desarrollado ese potencial en su vida, cuando es un hermanito carnal que le gusta andar más en las cosas de la carne que del Espíritu, y ora a Dios, creo que ese sería un buen tiempo donde está orando, pero no lo hace en el Espíritu. Hermano, sus oraciones y mis oraciones también necesitan que estemos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Lo necesitan. Le urge. Urge. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos dicen que debemos orar en el Espíritu. Y dice estos versículos de Romanos 8, 26 y 27: de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿quién sí lo sabe? Dice el texto. ¿Quién sí lo sabe? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el 27, más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención de quién. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Ve cómo necesitamos también al Espíritu Santo en nuestras oraciones? En Judas, versículo 17 y versículo al 21, del 17 al 21 de Judas, escuche el versículo: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, son los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, hermanos, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conserven
conservados en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero dice el verso 20, orando en el Espíritu Santo. A veces leemos la Biblia y no nos detenemos a pensar o a cuestionar lo que estamos leyendo. Pero mire, orando en el Espíritu Santo. Y otra vez nos hace cuestionarnos. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice algo así? ¿Y qué necesito para poder orar así, como dice la Escritura? Necesitamos, hermano, desde luego tener el Espíritu de Dios. Y eso sucede en el momento que la persona se arrepiente de sus pecados, escucha el Evangelio de salvación en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesucristo que entre como su Salvador personal. En ese momento ya nacimos de nuevo, nacimos por el Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, pero necesitamos día con día estarnos llenando del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina el texto de Efesios 6:18? Velando y perseverando en la oración. 3 versículos aquí para recordar esto de perseverar en la oración. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 1, versículo 14? Cuando Lucas nos está contando lo que estaba pasando en aquella iglesia de Jerusalén conformada por 120 personas, lo dice el verso 15 ahí. Dice en el 14 que aquella congregación que estaba en el aposento alto, todos estos perseveraban unánimes en una cosa. ¿En qué? En la oración y ruego. Oración y ruego. O sea que es bíblico que una iglesia, que una congregación ore, pero ore con perseverancia, que persevere en la oración. Y lo hacían con las mujeres, y lo hacían con María, la madre de Jesús, y aún con sus hermanos que estaban allí en aquella congregación. Luego en Hechos capítulo 2, versículo 42, también nos dice la Escritura, cuando se sumaron aquellas 3,000 personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban también en las oraciones. Perseveraban. Piensa en una cosa, a ver, piense hermano, hermana, piense en una cosa que normalmente hace que el ser humano persevere en eso. Es decir, piense alguna razón por la que el ser humano tiende a perseverar en esa cosa, en ese asunto. En la enfermedad. Bueno, en la enfermedad uno no persevera más bien en la oración cuando uno está enfermo. Pero estoy pensando en algo que uno constantemente está ahí. Por ejemplo, padres, si les digo, a ver papás, ustedes que tienen hijos, ¿para qué son buenos sus hijos en perseverar? ¿En qué cosas perseveran sus hijos? Que están papá, mamá. ¿En qué cosa? ¿En qué? ¿En pedir qué? ¿Pedir dinero? ¿Qué otra cosa? ¿Pedir permisos? ¿Pedir algún aparato, algún objeto, alguna prenda? ¿Y los adultos? ¿En qué somos buenos para perseverar? Jefe, un aumento, jefe, o tal vez alguna promoción diferente. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere que la oración la metamos como en primer lugar de esa lista en la cual nosotros normalmente perseveramos. Que sea la oración una de esas primeras cosas. Porque debemos perseverar en la oración. Entonces, 2 cosas hasta ahorita. En el cómo desarrollo el potencial que Dios ha puesto en mi vida. Número 1, llénate de la palabra de Dios. Y número 2, practica una vida de oración. Y para terminar, número 3, ríndete
al Espíritu Santo. Ríndete al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 12, versículo 1 que nos dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y usted sabe que este cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es aquí. Y con esto, todo este ser, que nosotros damos ese culto racional a nuestro Dios. Ríndete al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos rendirnos al Espíritu de Dios? Santiago 4:4 al versículo 7 nos dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dígalo, en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo repito, verso 5. ¿O piensas que la Escritura dice de Oquis, dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, hay alguien que le anhela celosamente, y no es tóxico, no es esa clase, es el Espíritu Santo, quien a usted y a mí nos anhela celosamente, que todo el tiempo está queriendo que le demos más tiempo para Él. Por eso dice el verso 5, a ver, ¿no te das cuenta? ¿Ignoras? ¿No has pensado que la Biblia dice que el Espíritu que Dios nos ha hecho morar acá te anhela celosamente? Pero tú no lo pelas, tú no lo tomas en cuenta, tú ni siquiera tal vez sabías que tenías el Espíritu Santo. Y eso ya es mucho. Date cuenta, hazle caso, atiéndalo todos los días. Dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En primer lugar, hermano, resiste a Satanás. Resiste a Satanás. ¿Cómo podemos rendirnos al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo rendir mi vida al Espíritu Santo? Que es la tercera y última respuesta a esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo rendirme al Espíritu Santo? Número 1, resiste a Satanás. Uno se pone hasta de pechito, ¿verdad? Y con Satanás, aquí estoy. Y por eso Satanás hace con nosotros lo que hace. Aguanta. Resiste. Pero no puedo, pastor, acuérdese que mi cuerpo está viciado. Pero no puedo, pastor, acuérdese que trae las concupiscencias y esas me obligan, pastor. Resiste a Satanás. Resiste a Satanás. No te sometas al diablo. No te sometas al mundo. No te sometas a la carne. Empieza a meterle más y más y más y más al Espíritu. Mire, se dice que en cierto lugar había un hombre que tenía 2 perros. Un perro negro y un perro, es correcto. ¿Ya saben la historia? Y entonces este amigo iba a las ferias de los pueblos, allá por donde vivía, y apostaba con una pelea de perros. Entonces, alguien que lo iba siguiendo por donde las ferias que iba yendo, se daba cuenta que de repente ganaba el perro negro y que de repente ganaba el perro blanco. Y este dijo: ya sé, voy a apostarle a este perro porque ya, viendo, va a ganar. Y nada, que perdiera su dinero. Total que se acercó al último, al dueño de los perros, y digo: oye, amigo, a ver, yo he tratado de ganar dinero contigo, pero no me ha salido. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo sabes cuál perro va a ganar? Dice: pues es muy fácil. Si la próxima semana vas a la feria en tal lugar, pues yo amarro al perro negro, le doy ahí agüita y un poquillo de pan, pero al blanco lo alimento y le doy sus croquetas y su carne y todo esto. Y al otro lo dejo ahí. Y a la hora de la pelea, ¿quién crees que va a estar más fuerte? Le pregunta. Dice: pues el blanco. Y por eso gana el blanco. Pero cuando quiero que gane el negro, entonces amarro al blanco, lo dejo ahí con cualquier cosilla y le empiezo a alimentar bien. Y así lo hago. Muy fácil.
En nuestra vida tenemos un perro negro y un perro blanco. Y ya sabes entonces por qué gana el que gana. Porque es al que más alimentamos. Resiste a Satanás. Número 2, ¿cómo puedo rendirme al Espíritu Santo? Además de resistirle, número 2, renuncia a tus ganancias. El apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, los versículos 4 al 7, nos habla de esto, de renunciar a tus ganancias. Señores, yo tengo también de qué gloriarme o de qué confiar en la carne. Yo. Y todos saben quién era el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El tipo no era una persona ahí improvisada. Era alguien preparado. Era alguien políglota. Era una persona, ¿verdad?, que él en algún momento llega a decir, como acá lo vamos a ver, no había nadie mejor que él. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿qué creen? Dice Pablito, yo más. Ahí les va. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, nadie me gana. Irreprensible. Pero dice el verso 7, léalo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Renuncia a tus ganancias, quiere decir renuncia a tus pensamientos orgullosos. Renuncia a tus ganancias es renunciar a tus conocimientos terrenales. Dice Pablo, renuncia a tus filosofías humanas, renuncia a tu propia justicia, renuncia a todo lo que te ponga a ti antes que a Dios. Como el apóstol, como Juan el Bautista, ¿se acuerdan que decía de Jesucristo? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Renuncia, hermano. No, pero es que a mí antes me conocían de una manera y tengo que seguir manteniendo el status quo, ¿verdad? No, es que, ¿cómo creéis? Luego ya no me van se me fue la palabra. A respetar, ya no me van a respetar. Hermano, renuncia a tus ganancias. El apóstol Pablo vio el poder y el conocimiento de Dios como algo mucho más excelente que lo que él había logrado en su vida. Lo repito, el apóstol Pablo vio el poder y el conocimiento de Dios, el poder y el conocimiento de Dios como algo mucho más excelente que lo que él había logrado en su vida. Y Pablo se rindió al Espíritu por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Renuncia a tus ganancias. 3. Dedica tu vida como un sacrificio a Dios. Ya lo leímos hace un momento en Romanos 12:1. Dedica tu vida como un sacrificio a Dios. Sírvele en sacrificio vivo. Sírvele en sacrificio santo. Sírvele en sacrificio agradable a Dios. Y la palabra o las palabras aquí que se repiten son: sírvele en sacrificio. Pastor, o sea que es un sacrificio el poder rendirle mi vida al Espíritu Santo. Sí. Porque tu carne no quiere que te rindas. Tu carne te está diciendo, no, tú puedes un poquito más, aguanta todavía. Pero no quiere. Es un sacrificio cuando tú te rindes al Espíritu Santo de Dios y le entregas tu vida por completo. No solamente tu corazón para hacerle tu Salvador, sino que también sea el Señor de tu vida. Ríndete. Y todos conocemos la connotación de la palabra rendirse, ¿verdad? ¿Te rindes? ¿Se acuerdan? ¿Te rindes? ¿O me doy? ¿Te rindes? Pero hay muchos cristianos que todavía no nos queremos rendir al Espíritu de nuestro Dios. Ese que está con nosotros todos los días. Finalmente, déjate guiar por el Espíritu Santo, hermano.
Esa es otra manera en que tú te puedes rendir al Espíritu de Dios. Déjate guiar por Él. Déjate guiar por Él. Y déjate guiar en 3 áreas. Hay otras, pero quiero mencionar 3 para terminar. Déjate guiar por el Espíritu Santo en la vida cristiana. Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero dice que el Espíritu te guiará a toda la verdad. Hermano, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar. Y para poder llegar a ese momento en que le dejo mi vida y el control al Espíritu de Dios, que Él me guíe, para llegar ahí, tenemos que pasar por el primero y por el segundo, que es llenarse de la palabra de Dios y practicar una vida de oración. 2. Además de dejarte guiar en la vida cristiana, 2, déjate guiar en el aprendizaje de la Biblia. En el aprendizaje, porque el Espíritu Santo también allí nos guía. El capítulo 14 de Juan, versículo 26, nos dice que el Consolador Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le dijo a sus discípulos, señores, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso tiene que ver con el aprendizaje de la palabra de Dios. Miren, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto, que piensan que no saben nada o muy poquito de la Biblia. Y de repente están ahí en el trabajo, con la familia o en algún lugar y comienzan a hablar de las cosas de Dios. Y les empiezan a preguntar y ustedes responden y preguntan y responden. Y total que al final de esa plática, tú regresas a casa y dices, ¿y de dónde me salió tanto? ¿Y de dónde me acordé de decirle esto? Sí, el pastor nos ha hablado de eso. ¿Y de dónde me...? Y llegas tú, ¿verdad? Bien emocionado porque en verdad viste que el Espíritu Santo puso las palabras, como dice la Escritura, en tu boca y pudiste dar respuesta. Y llegas tan emocionado que si eres varón, le dices al pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo predico el domingo, no se preocupe. Bueno, tal vez algo así. Pero el Espíritu Santo, deja que te guíe cuando aprendas o memorices. Recuerda la palabra de Dios. Pero también deja que te guíe, por último, en el servicio a Dios. En el servicio a Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe. En Hechos capítulo 8, versículos 29 al 31, todos conocemos esa historia acerca de Felipe, el diácono de aquella iglesia de Jerusalén. Y dice que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate, Felipe, y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se suba y se sentara con él. Y desde luego le empezó a enseñar desde esa porción la palabra de Dios, lo que decía acerca del Señor. Y al final se bautizó y después siguió su camino. Pero Felipe dejó que el Espíritu Santo lo siguiera en el servicio a Dios. Felipe estaba sirviendo a Dios en Samaria, ¿se acuerdan? Previo a esto, estaba sirviendo a Dios en Samaria. Pero el Espíritu Santo le guió para que le sirviera en otro lugar y de esta manera. Deja que el Espíritu Santo te guíe también en el servicio a Dios. Lo que estoy diciendo, hay tal vez más cosas que podríamos encontrar en la Biblia, pero por lo menos hay 3 maneras en las que, hermano, tú y yo podemos, en el cómo desarrollar este potencial, que el Espíritu Santo que está en mí, en verdad, crezca más ese poder en mi vida. Hay 3 maneras y lo aprendimos ahorita. Número 1, llénate de la palabra de Dios. No hay manera, joven, señorita, joven, hermano, hermana, no hay manera. Si no es llenándose de la palabra, no hay manera en que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, practica una vida de oración. No hay manera. Si no estamos ahí, no va a haber manera en que podamos nosotros cada vez desarrollar este potencial de campeón. Y número 3, ríndete
al Espíritu de Dios. Rinde tu vida al Espíritu Santo. El creyente, hermano, concluyo, el creyente necesita desarrollar el poder del Espíritu Santo para vencer el mal. Y para hacer la voluntad de Dios, necesita desarrollar el poder del Espíritu. Para vencer el mal y para poder hacer la voluntad de Dios. Pregunta absurda, pero la hago. Hermanos, ¿quieren vencer el mal? Hermanos, ¿quieren hacer la voluntad de Dios? La respuesta es, llenémonos del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que el Señor Jesús, Él siempre vivió una vida de poder. Pues sí, era el Señor Jesucristo, pero acuérdate que también fue hombre. Y en ese contexto, cuando le dice a Satanás, porque tenía hambre, en su naturaleza humana tenía hambre allá en el desierto, pero le respondió como hombre, no como Dios. Le respondió como hombre a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y en cada una de las tentaciones, para darnos a nosotros que Él siempre vivió una vida de poder. Una vida de poder. Recuerdo solamente 8 cosas y no vamos a buscar los versículos. Pero recuerda que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nos dice Mateo 1, 18 y 20. Fue concebido Jesús por el Espíritu Santo. Mateo 1, 18 al 20. Jesús fue lleno del Espíritu Santo en Lucas capítulo 4, versículo 1. Y aún el verso 18. 3. Jesús vivió en el poder del Espíritu. Lucas 4:14. Vivió en el poder del Espíritu Santo. 4. Jesús fue aprobado por el Espíritu. Lucas 3, versículo 22. Jesús fue ungido con el Espíritu. Lucas 4:18 también. Jesús hizo su ministerio en el Espíritu, lo dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Hizo su ministerio en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Y qué gran responsabilidad tenemos todos los que tenemos a cargo un ministerio para hacer las cosas como Jesús en el Espíritu. 7. Jesús enseñó en el Espíritu. Lo enseña Lucas capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Él cuando enseñaba lo hacía en el Espíritu. Y finalmente, Jesús resucitó en el poder del Espíritu. Lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 11. Si mencioné estas cosas acerca del Señor Jesús, es solamente para que veamos que el mismo Señor Jesús echó mano en su vida aquí en la tierra. ¿Echó mano de quién? Del Espíritu Santo, para dejarte a ti y dejarme a mí ese camino, esa senda, ese ejemplo de que a menos que seamos mejor que el Señor Jesucristo, no te preocupes entonces a partir de hoy de echar mano de ese gran potencial que Dios nos ha dado, que se llama el Espíritu Santo. Pero si no somos mejor, y no lo somos, que el Señor Jesucristo, con mucho mayor razón, cada uno de nosotros necesitamos todos los días, necesitamos desarrollar este potencial, este gran poder que Dios nos ha concedido. Desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y le invitamos a Jesús que entre en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, desde ahí Dios puso en usted y en mí su Espíritu Santo. Y nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30, no se va a salir de nosotros. Y entre paréntesis, esa es una de las muchas razones por las cuales la salvación no se pierde. No hay manera que el Espíritu Santo se vaya cuando ya llegó, entre muchas. Pero bueno, cierro el paréntesis. Dice Efesios 4:30, que estará con nosotros hasta el día de la redención. Hasta el día del arrebatamiento, ahí está el Espíritu de Dios en nosotros. Así que, hermano, no sé cuántos años de vida nos resten aquí en la tierra, o te resten aquí en la tierra. Pero ¿por qué seguir menospreciando? ¿Por qué seguir
maltratando al Espíritu de Dios que mora en ti y en mí. Es tiempo entonces de que le pongamos atención y como aquel amigo, nosotros amarremos ya al perro negro. Es más, ni agua le des al perro negro, ni una migaja de pan le des al perro negro. Amárralo y alimenta todos los días al Espíritu de Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Lo que hemos hablado de la palabra de Dios, estoy seguro que no ha sido nuevo para todos los presentes. Pero el apóstol Pedro nos dice que no nos hace mal recordar las cosas que ya sabemos. Y aún si fuera necesario, seguirlas recordando para provecho de cada uno de nosotros. Hermano, necesitamos llenarnos todos los días del Espíritu de Dios. El mundo no te lo va a ofrecer. El mundo te va a ofrecer que te llenes de otras cosas que alimentan la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces por ahí no es. El único camino es en las cosas de Dios, que podremos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué te estorba? ¿Qué te impide? ¿Qué es aquello que necesitas cambiar o ajustar para poder lograrlo? Solo cada uno de nosotros lo sabemos. Así que ante este mensaje y ante estas palabras que hemos estudiado de la Biblia, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Padre, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, gracias, Señor, porque nos permites el poder recordar que tenemos un tesoro muy valioso, que es el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque lo hemos menospreciado, lo hemos maltratado. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado día tras día de alimentarlo. Y las consecuencias de esto, tú las conoces mejor que nadie en la vida de cada uno de nosotros. Consecuencias no gratas, no buenas y que no son de honra y de gloria para tu nombre. Perdónanos, Señor. Pero te pedimos que también nos ayudes, que nos permitas, Padre bendito, el poder llenarnos todos los días de tu palabra, practicar una vida de oración y seguir esa senda que nos trazó nuestro Señor Jesucristo. La única manera en que podemos ser luz, ser de buen testimonio, ser una bendición para todos los que nos rodean y sobre todo ser un reflejo de verdaderos hijos, hijas tuyos aquí en la tierra, es alimentándonos y alimentándonos cada día de las cosas que pertenecen a ti. Señor, bendice esta iglesia, bendice a cada familia, bendice, Señor, a tu siervo que tienes al frente junto con su familia, Señor. Y entre tanto que tú vienes, como lo has prometido, permite que todo lo que se haga en esta iglesia, todo lo que se enseñe en esta iglesia, todo lo que esta iglesia, Señor, lleve a cabo, lo haga de la mano de tu Espíritu Santo para tener esa victoria y ese triunfo que tú, Señor, has prometido. Ayúdalas a recordar que este texto que la iglesia ha tomado en Juan 15:5, que separados de mí nada podéis hacer, eso tiene que ver también con tu Espíritu Santo. Si separados de Él, nunca nada
podremos hacer que te honre y que te agrade. Señor, los pongo en tus benditas manos. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.